Bueno, clase número 7, comenzamos con ciclometría. Eh, Antes que nada hay que ver qué estudia la ciclometría. La ciclometría estudia las propiedades de las mezclas de aire y vapor de agua. Sabemos que el aire ambiental es una mezcla, ¿no? De aire seco y vapor de agua. Entonces, en la refrigeración hay que tomar en cuenta, hay que considerar el vapor de agua presente en el aire ambiental, porque hay que considerar en qué condiciones va a existir el condensado en nuestro espacio, en qué condiciones puede haber condensado en nuestro espacio refrigerado para determinar, ¿no?, si va a ser perjudicial o cómo va a afectar nuestro proceso de refrigeración. Es por eso que hay que estudiar la ciclometría. Es una de las razones, ¿no? Porque en nuestro espacio refrigerado hay que ver cómo interfiere, cómo va a afectar los cambios de temperatura a ese vapor de agua presente en el aire ambiental. Como les decía, el aire ambiental es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Y aquí vemos un pequeño diagrama de lo que sucede cuando hay cambios de temperatura. Perdón. De lo que sucede cuando hay cambios de temperatura. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un espacio refrigerado, un ambiente a 20 grados centígrados. A esa temperatura, asumimos que en esas condiciones la humedad relativa es del 52%. Tenemos un porcentaje de humedad en el ambiente del 52%, ¿no? La presencia de vapor de agua es del 52%. Eh, bueno, la humedad relativa es del 52%. ¿Qué pasa si en esas condiciones, manteniendo las condiciones de presión, nosotros, y volumen también, nosotros enfriamos el sistema, digamos a 10 grados centígrados? En esas condiciones, nuestra humedad relativa va a aumentar, ¿no?, al 100%. ¿Qué pasa si nosotros calentamos el sistema? Si calentamos el sistema, la humedad relativa, manteniendo las demás condiciones, obviamente, la humedad relativa va a disminuir. Eso es importante saberlo eh, para, para resolver los ejercicios, ¿no? Muchas veces analizando esto al inicio del ejercicio se pueden ahorrar mucho tiempo en muchos cálculos, ¿no? Porque han habido casos en el que el ejercicio, digamos, les decía que el sistema se calentaba y algunos han estado considerando que la humedad relativa aumenta al calentarse el sistema, ¿no? Y eso no tiene sentido. Y al considerar que la humedad relativa aumenta, tienen que hacer una serie de cálculos que ya vamos a analizar en un momento. Pero lo importante es que tengan en claro la idea de que al calentarse, lo que suele suceder, ¿no?, obviamente manteniendo algunas condiciones de presión, lo que sucede es que la humedad relativa va a disminuir, nunca va a aumentar. Al enfriarse, sí, la humedad relativa va a aumentar. Y es probable, depende de qué tan grande sea el cambio de temperatura, de que el aire se sature. El aire saturado es cuando está al 100% de humedad relativa, ¿no? Entonces, esa idea por ahora es importante que se vaya entendiendo, ¿no? Al calentar un sistema, cuando un sistema se está calentando, lo que suele ocurrir es que la humedad relativa disminuye, no aumenta. Y nunca se va a saturar el sistema si se está calentando, ¿no?, manteniendo las condiciones de presión. La única forma de que se sature, manteniendo las demás condiciones, es enfriando. Por ahora eso es importante que se vaya a entender. Bien, sigamos. Nuestro estudio de ciclometría se basa en un modelo que tiene tres principios. Uno de los principios dice que los componentes se deben considerar como gases ideales. Nosotros consideramos los componentes del modelo ciclométrico son el aire seco y el vapor de agua, ¿no? Nosotros consideramos que tanto el aire seco como el vapor de agua presente en el aire ambiental son gases ideales. ¿En qué se basa esta suposición? Bueno, nosotros consideramos que el aire ambiental, que el aire seco, es un gas ideal, porque su temperatura
es relativamente alta en comparación de su temperatura crítica. Por eso consideramos el aire seco como un gas ideal. ¿Por qué consideramos que el vapor de agua es un gas ideal? Porque su presión es relativamente baja en comparación de su presión crítica. Por eso se considera el vapor de agua presente en el aire ambiental como un gas ideal, porque su presión es relativamente baja en comparación de su presión crítica. Los componentes se consideran como si estuviesen solos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir de que no vamos a considerar el efecto de la interacción entre los componentes. ¿Me explico? Eh, a ver, nosotros tenemos vapor de agua y aire seco. Vamos a considerar de que el vapor de agua se comporta de la misma manera que se comportaría si no estuviera presente el aire seco. Es decir, que se va a condensar a la temperatura que se condensaría si no está presente el aire seco. Se va a saturar a la temperatura que se saturaría o presión que se saturaría si no estaría presente el aire seco. No vamos a considerar que hay interacción entre estos dos componentes. En realidad sí hay una pequeña interacción, pero es totalmente despreciable. Nos ahorramos mucho tiempo en cálculos y no se sacrifica mucha precisión. Es un porcentaje minúsculo, ¿no? El que se sacrifica de precisión de los cálculos. Eh, Otra cosa importante, al considerar que los componentes se asume que no existe interacción entre ellos, la presión, la presión que, la presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no? Asumimos que la ley de Dalton se aplica porque es una mezcla, entonces la presión del vapor, la presión que ejerce el vapor de agua, esa va a ser la presión que vamos a utilizar para la condensación. En un momento se va a entender con los cálculos, se va a entender mejor, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que el aire, la presión total del aire ambiental va a ser igual a la suma de la presión del aire seco más la presión del vapor de agua. Y el último pilar, lo último que asumimos, ¿no? Es que la fase condensada se considera agua pura. Con esto queremos decir de que vamos a tratar el vapor de agua del aire ambiental como si se tratara de de cualquier problema que hemos estado resolviendo en termodinámica. Vamos a usar las mismas tablas que hemos estado usando, que son tablas de agua pura, ¿no? Y para condiciones de agua sin interacción de otro componente. Bien, esos son los pilares del modelo ciclométrico. Ahora vamos a ver algunas de las variables del modelo ciclométrico. Hay 5 variables que se suelen calcular. Depende del tipo de problema, podemos llegar a calcular, a necesitar determinar solo 3. Depende si es un sistema abierto, es un sistema cerrado. Pero hay 5 variables que se pueden calcular y que se calculan más o menos en el orden en el que las vamos a ir viendo. La primera es la humedad relativa, que ya más o menos la nombramos hace un momento. Esa es la definición de humedad relativa. La humedad relativa no es más que la relación entre la presión parcial del vapor de agua en la mezcla y la presión de saturación del agua pura a la misma temperatura, ¿no? Es la relación entre la presión que ejerce el vapor de agua que tenemos en la mezcla y la presión de saturación del agua pura a la misma temperatura. Esa es la ecuación de humedad relativa. Presión de vapor sobre presión de saturación por 100 porque es un porcentaje, ¿no? Perdón. Ese es el diagrama ciclométrico. Vamos a tener que hacerlo en todos los ejercicios. Todos los ejercicios hay que hacer el diagrama ciclométrico. No es difícil de hacer. Mide la relación entre la presión de vapor y la temperatura en grados centígrados. Siempre para hacer un diagrama ciclométrico les recomiendo que tracen una línea de referencia
del 100% de humedad relativa para a partir de esa línea trazar lo demás, ¿no? Esta, digamos, es nuestra línea del 100% y ya sabemos que a la derecha va a estar más o menos a la mitad, 50, 75, 25, 20, y así, ¿no? Eh, Estos son algunos puntos importantes del diagrama ciclométrico. Estos tres puntos, sobre todo el 3 y el 1, ¿no? Son puntos de referencia. En el punto 1, nuestra humedad relativa es del 0%, ¿no? En ese punto se dice que el aire está seco, la presión de vapor es cero. Cuando la humedad relativa es del 0%, sabemos que nuestra presión de vapor va a ser cero. La única forma, ¿no? Bien, analizando la ecuación, tiene sentido, ¿no? En ese punto, en el punto 1, cuando la presión de vapor es cero, la humedad relativa es 0% también, se considera que el aire está seco. No hay vapor de agua en el aire ambiental. El punto 2 es un punto intermedio, pudo haber sido cualquiera entre 0% y 100%. En este caso elegimos 50, digamos la mitad. Y bien, como les decía, es un porcentaje de humedad relativa que está entre el 0% y el 1%. En esas condiciones decimos que el aire ambiental está húmedo. Bien, tomando cualquier valor entre 0,1, digamos, para ser exagerados, y 99,9. Entre esos valores decimos que el aire ambiental está húmedo. Hay vapor de agua presente en el aire ambiental. Y por último, el punto 3, sobre la línea del 100% de humedad. En esas condiciones nosotros decimos que el aire está saturado. Cuando el aire llega al 100% de humedad, el aire está saturado. Y está sobre la línea del 100% de humedad, obviamente. Está saturado para esas condiciones de temperatura y presión de vapor. Bien, esos son tres puntos importantes sobre, como les decía, sobre todo el 3 y el 1 son puntos de referencia. En el 1 el aire está seco, la presión de vapor es cero, el porcentaje de humedad relativa es 0%, y en el punto 3 el aire está saturado, la humedad relativa es el 100%. Entre los valores de 100 y 0 decimos que el aire ambiental está húmedo para cualquier otro valor de humedad relativa. Bien. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que el aire está saturado, que contiene la mayor cantidad de agua que puede contener para esas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se sigue enfriando? Digamos, si sigue disminuyendo la temperatura o la presión de un aire saturado, bueno, se va a condensar, ¿no? No hay otra forma, no puede haber humedad relativa del 110%. Entonces, si continúa el enfriamiento, va a existir condensación, porque ya el aire estaba saturado previamente. Si después de la saturación se sigue enfriando el sistema, se sigue enfriando la mezcla de aire, ese vapor de agua presente en el ambiente se va a saturar, se va a condensar, perdón. Bien, la segunda variable que se suele calcular es la relación de humedad. Se simboliza con una W. Y la relación de humedad no es más que la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Nosotros dijimos al inicio, al establecer las suposiciones, los pilares del modelo ciclométrico, que se consideraba tanto el vapor de agua como el aire seco como gases ideales. Entonces vamos a usar la ecuación de los gases ideales para nuestros cálculos. En este caso tenemos la masa de vapor y la masa de aire seco. Vamos a despejar de esta ecuación de gases ideales la masa. Nos queda así, ¿no? Presión por volumen por masa molar sobre la constante R. Vamos a usar el valor de 0,082 por la temperatura que sabemos que tiene que estar en grados Kelvin, ¿no? No se olviden de eso. Bien, despejamos entonces masa por su equivalente en la ecuación de relación de humedad. La definición de relación de humedad es la relación entre la masa del vapor y la masa de aire seco. Bien,
Despejando, entonces tenemos presión de vapor, volumen. El volumen es el mismo tanto para el aire seco como para el vapor de agua, ¿no? La masa molar no es lo mismo, es diferente, la masa molar del agua y acá la masa molar del aire. Sobre la constante R, es una constante, entonces es la misma en ambos casos, y la temperatura que va a ser la misma en ambos casos. Entonces se va a simplificar el volumen, que es el mismo, la constante R y la temperatura. Nos va a quedar la relación de humedad igual a la masa molar del agua por la presión de vapor, es la presión que ejerce el vapor de agua en la mezcla, sobre la masa molar del aire por la presión del aire seco. Esta relación de masas, 18, algo, no me acuerdo exactamente el valor, sobre 29, algo, nos da 0,622 por presión de vapor sobre presión total del sistema menos presión de vapor. Este es el equivalente de la presión del aire, ¿no? Aquí es igual la presión total en el sistema, la presión del aire ambiental es igual a la suma de la presión del aire más la presión de vapor. Entonces, para tener una incógnita menos, que en este caso va a ser la presión del aire, para eliminar la incógnita de la presión del aire, en esa ecuación de Dalton despejamos, ¿no? ¿A qué va a ser igual la presión del aire? A la diferencia entre la presión total y la presión de vapor, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar para calcular la relación de humedad. 0,622 por presión de vapor sobre presión total menos presión de vapor. De dónde viene esta ecuación? De la definición de relación de humedad. Es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Y a partir de ahí se hace esa deducción. Las unidades son kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Estas son las unidades para la relación de humedad. Bien. La tercera variable que se suele calcular es la entalpía. En este caso, la entalpía, como estamos hablando de una mezcla, va a ser igual a la suma de las entalpías individuales, la suma de la entalpía del aire seco más la suma de la entalpía del vapor. La entalpía del aire seco va a ser igual al calor específico, a presión constante por la diferencia de temperaturas, porque estamos hablando de un gas ideal. Entonces, calor específico para nosotros va a tener el valor de 0,24 para nuestras unidades por la diferencia de temperatura. Eh, Igual que lo hacíamos, como lo hacíamos en termodinámica, para eliminar una incógnita de temperatura, una de las variables de temperatura, vamos a usar una referencia, ¿no? Nuestra referencia siempre es 0 grados centígrados. Entonces, tomando como referencia 0 grados centígrados, para 0 grados centígrados nuestra entalpía va a ser 0. Entonces, de acá también, del diferencial de entalpía, se va a eliminar una de las incógnitas y nos va a quedar únicamente entalpía del aire igual a calor específico por temperatura del aire en esas condiciones. Porque usamos temperatura de referencia igual 0 grados centígrados y para 0 grados centígrados entalpía 0, ¿no? Entonces esa sería la entalpía del aire en la mezcla. Es importante resaltar de que estamos usando una referencia en grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando hagamos los cálculos, siempre vamos a usar para reemplazar en el valor de temperatura de esta entalpía, el valor de temperatura en grados centígrados también, ¿no? No se vayan a confundir. Porque en los demás cálculos vamos a usar temperatura en grados Kelvin porque estamos hablando de gases ideales. Aquí vamos a usar temperatura en grados centígrados porque estamos usando una referencia en grados centígrados para reducir esta ecuación, ¿no? Las unidades son kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien, la entalpía del vapor de agua, ¿qué es equivalente? La entalpía del vapor de agua presente en la mezcla es equivalente a la entalpía del vapor que vamos a encontrar con la tabla, ya vamos a ver cómo, por la relación de humedad, la W que calculamos en el paso anterior. Las unidades van a ser las mismas, kilocalorías por kilogramos de aire seco. Entonces la entalpía total
de la mezcla va a ser igual a calor específico por temperatura en grados centígrados, temperatura de la mezcla, más entalpía del vapor, que la vamos a encontrar de la tabla, ya les voy a explicar cómo cuando hagamos el ejercicio, por relación de humedad, que ya vimos hace un momento cómo calcularla. Las unidades son kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien, la cuarta variable es el volumen específico. Aquí es igual el volumen específico. Estamos hablando de un gas ideal, entonces vamos a partir de la ecuación de los gases ideales. Va a ser igual a la constante R por temperatura sobre masa molar por presión. En el caso del aire seco va a ser igual a la masa molar del aire por la presión parcial del aire en la mezcla. Aquí es igual la presión parcial del aire en la mezcla a la diferencia entre la presión total y la presión de vapor. ¿Por qué usamos presión de vapor en los cálculos? Porque la presión de vapor la vamos a poder encontrar siempre, ¿no? Así, bueno, en la mayoría de los casos es más fácil encontrarla porque tenemos una variable que se relaciona directamente con presión de vapor, que es la humedad relativa, ¿no? A partir de la humedad relativa nosotros podemos, conociendo el porcentaje de humedad relativa y conociendo la presión de saturación, podemos hallar esa presión de vapor. Y la presión total se puede medir fácilmente, ¿no? Entonces, por eso generalmente usamos esa diferencia en vez de usar presión de aire, ¿no? Su equivalente, presión de la mezcla menos presión de vapor. Así entonces obtenemos el volumen específico del aire seco. Sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. También va a haber algunos casos en el que ese 1,033 por delante es un factor para nuestras unidades. Siempre lo vamos a utilizar en nuestros cálculos de volumen específico. Bien, en algunos casos va a ser necesario calcular el volumen específico del vapor. ¿Qué va a ser igual? Nosotros dijimos al inicio de que vamos a asumir de que el vapor de agua presente en la mezcla también es un gas ideal. Entonces, a partir de la ecuación de los gases ideales vamos a hallar el volumen específico del vapor, que va a ser igual a la constante R por temperatura sobre masa molar del agua, que es 18 y algunos decimales, por la presión del vapor, ¿no? Para ser más específico, no quiero que se mecanice, pero es un tip que les puede ser útil. Generalmente vamos a calcular solamente volumen específico del vapor para determinar si un tanque con límite fijo que se enfría se satura o no, ¿no? Entonces, en síntesis, solamente cuando haya tanques con límite fijo que se están enfriando, vamos a necesitar este valor de volumen específico del vapor. Ya vamos a ver para qué. Pero solo en tanques que se enfrían, ¿no? Tanques con límite fijo que, que se estén enfriando. Y por último, energía interna. Cuando hablemos de un sistema cerrado, va a ser necesario determinar la energía interna para hacer el balance de energía. Si es un sistema abierto, no vamos a necesitar obviamente la energía interna, ¿no? Por eso les decía que puede ser que solo sea necesario calcular hasta el valor de entalpía, que es lo que usamos para hacer el balance de energía en sistemas abiertos. En sistemas cerrados sí vamos a necesitar la energía interna para el balance y vamos a partir de la definición de entalpía. La entalpía es igual a energía interna más trabajo de flujo, ¿no? Más presión por volumen, ¿no? Entonces, despejando de la definición de entalpía, vamos a hallar la energía interna, ¿no? Energía interna va a ser igual a entalpía menos trabajo de flujo menos presión por volumen y nuestro factor para las unidades, 10 a la cuarta sobre 427. Así vamos a hallar la energía interna porque en el paso anterior, en el paso 3, en la variable 3, ya hallamos la entalpía, conocemos la presión y el volumen lo hallamos en la variable 4 y la presión nos la da el enunciado generalmente o también podemos hallarla. Entonces a partir de ahí podemos hallar la energía interna del sistema. Esas son las 5 variables que se suelen calcular en los ejercicios de ciclometría.
sobre todo en sistemas cerrados, estas 5. En sistemas abiertos puede que sea necesario llegar solo hasta la entalpía y a partir de ahí ya hacer el balance de energía y determinar, ¿no?, en qué estado está el sistema. Las unidades son las mismas que en el caso de la entalpía, kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien, hasta ahí un poco de introducción teórica. Si no hay alguna pregunta, comenzamos a resolver el ejercicio de hoy. No sé si tienen alguna duda antes de empezar. Ese ejercicio es un modelo de examen. No estoy seguro si es modelo de examen, pero sí les va a ser útil. Creo que sí, no estoy seguro, la verdad. Si pueden conseguir modelos de examen, los podemos ir resolviendo en clases. Tengo algunos que me fueron pasando el anterior semestre y los vamos a ir viendo en las siguientes clases. Pero este no, de los últimos 4 semestres, este ejercicio no entró. No sé si es modelo de los semestres anteriores a los semestres virtuales. Auxiliar, disculpe. ¿Sí? Disculpe usted, entonces usted nos recomendaría leer mucha teoría para esta segunda fase de la materia. Eh, Generalmente el segundo parcial no les puedo asegurar nada porque ya vemos que cambia todo el ingeniero, pero generalmente es solo práctico, ¿no? Y obviamente para entender mejor el tema hay que leer el capítulo 16, que es el capítulo de ciclometría, pero es solo un capítulo más los ejercicios. Así era generalmente el segundo parcial. ¿Sabe que no entra compresores? Eso es para el final. Toda esa teoría generalmente es para el final. Compresores, evaporadores, válvulas, todo lo que van a ir viendo, generalmente era para el final. Pero no sé si por ahí el ingeniero les dijo para el segundo parcial y entra en el segundo parcial. Para el segundo parcial de compresores. Entonces va a entrar la teoría de compresores. Pero generalmente era solo un ejercicio de ciclometría el segundo parcial antes, ¿no? Sería bueno que más o menos le pregunten, no sé. Incluso en semestres virtuales pregunten a alguien si tiene algún conocido del anterior semestre, eh, estoy casi seguro que también fue un ejercicio de psicometría en el segundo parcial. Y en el final toda la teoría. Y por ahí, ¿no? Alguna pregunta del capítulo 16 puede entrar. Pero bueno, capaz cambió este semestre y va a ser solo teórico de nuevo. No sé. Más o menos tienen que ir tanteándolo al ingeniero, preguntándole a él. Bien, analicemos entonces el ejercicio, dice lo siguiente, y bueno, las otras clases vamos a hacer modelos del semestres pasados también, de semestres virtuales. Eh, Hoy vamos a analizar este porque me interesa que comprendan cómo las dos formas de saturación. Por eso es interesante este ejercicio. Los tanques A y B contienen aire a 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión, 15% de humedad y 116 grados de temperatura. Esas son las condiciones iniciales. Nos está dando la presión total, que es 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nos está dando la humedad relativa, que es el 15%, y la temperatura del sistema, que es 116. Además nos dice que el tanque A tiene un volumen de 500 litros y el tanque B un volumen de 50 litros. Nos está diciendo que el sistema se enfría lentamente hasta los 16 grados centígrados. Esa es la condición final del sistema, 16 grados centígrados. Nos pide determinar la masa de líquido que se condensa y la temperatura a la que comienza la condensación en caso de existir condensado, ¿no? También nos pide la presión final del sistema, la cantidad de calor intercambiado y graficar en el diagrama ciclométrico. Bien, en este caso es un sistema que se está enfriando, entonces hay la posibilidad de que exista condensado, ¿no? La humedad relativa tiende a aumentar porque el sistema se está enfriando y hay la posibilidad de que aumente a tal punto de que el vapor presente en la mezcla de aire que hay en el sistema se condense, ¿no? Esas son las condiciones iniciales: 116 grados de temperatura, 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión y 16 grados centígrados, temperatura inicial.
perdón, temperatura final 16 grados centígrados. Esa es la condición final. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Entonces comenzamos definiendo el estado 1. Generalmente siempre les va a dar estas tres variables de entrada: presión, humedad y temperatura. Y el estado 1 es bastante mecánico cuando conocemos estas tres variables, que sí generalmente las van a conocer. Es bastante mecánico definir el estado 1. Ya van a ver. Lo primero que tienen que hacer es, con la temperatura, entrar a la tabla y leer dos valores que vamos a usar. Entrar a la tabla de vapor de agua saturado, ¿no? Esas son las tablas que vamos a usar, las tablas que usaban en termodinámica, las tablas de vapor de agua. Con la temperatura entramos a la tabla y leemos la presión. La presión de saturación para esas condiciones de temperatura es de 1,756 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y leemos la entalpía del vapor saturado, que en este caso es 645. Siempre con la temperatura vamos a entrar a la tabla de agua y leer esos dos valores: la presión de saturación y la entalpía del vapor, ¿no? ¿Para qué nos sirve la presión de saturación? Recordemos la definición de humedad relativa. Es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación, ¿no? El enunciado nos está dando la humedad relativa. Nos dice que inicialmente es del 15%. Entonces de aquí podemos despejar la presión del vapor, que es un valor que nos interesa para los cálculos que siguen. Entonces, despejando esta ecuación presión de vapor, tenemos que para las condiciones iniciales ya tenemos la presión de saturación. Gracias a la tabla ya tenemos la presión de saturación y el enunciado nos da la humedad relativa. Entonces, a partir de ahí calculamos la presión de vapor es igual a 0,263 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para eso usamos el valor de presión de saturación y la humedad relativa que nos da el enunciado en las condiciones iniciales. Bien, esa sería la presión de vapor del estado 1 entonces. La segunda variable que vimos que se calculaba, que necesitábamos calcular, es la relación de humedad, que es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Partiendo de esa relación hicimos la deducción y llegamos a esta ecuación, que es la que vamos a usar. Nos dice que la relación de humedad es igual a 0,622 por presión de vapor, que ya la tenemos, sobre presión del aire. La presión del aire es igual a la presión total en la mezcla menos la presión de vapor. La presión total en la mezcla es la presión que nos da el enunciado, ¿no? Nos dice que en los tanques hay una presión de 3 kilogramos fuerza. Esa presión es la presión total, ¿no? Y la presión de vapor ya la calculamos, es 0,26. Entonces, reemplazando esos valores, tenemos el valor de la relación de humedad. Es igual a 0,0598. La tercera variable que tenemos que calcular es la entalpía, ¿no? Que era igual a calor específico, que para nuestras unidades es 0,24, por temperatura más relación de humedad por entalpía del vapor, que ya la tenemos, la leímos de la tabla, ¿no? Entrando con la temperatura. Entonces, con esa ecuación simplemente reemplazamos los valores que ya conocemos. La temperatura, en este caso, en el único caso que vamos a usar grados centígrados, es en la entalpía, por la referencia que vimos cuando hicimos la deducción de esta ecuación, ¿no? La temperatura del estado 1 es 116 grados centígrados por 0,24 más la relación de humedad, que es 0,0598 por entalpía del vapor, que es igual a 645 para las condiciones eh, que, que está el vapor de agua, para las condiciones de temperatura. Entramos con la temperatura de 116, ¿no? A la tabla. La entalpía entonces de la mezcla inicialmente sería 66,45 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien, la cuarta variable es el volumen específico. El volumen específico del aire seco, es igual a 1,033 por la constante L, que para nosotros es 0,082, por la temperatura, que tiene que estar en grados Kelvin, porque estamos usando la ecuación de gases ideales, sobre la masa molar del aire, que es 29, por la presión parcial del aire, que es la diferencia entre la presión total, que es 3,
menos la presión de vapor, que es 0,263 para el estado 1. Entonces el volumen específico del aire en el estado 1 va a ser igual a 0,415 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Si se corta, volvemos a entrar al mismo enlace. Bien, ya podemos definir la energía interna. Entonces ya conocemos la entalpía, ya conocemos el volumen específico y la presión del sistema nos la da el enunciado. Entonces la entalpía total de la mezcla, perdón, la energía interna total de la mezcla va a ser igual a 37,27. La diferencia entre la entalpía 1 y el trabajo de flujo, la presión por el volumen específico y nuestro factor para las unidades. Entonces la energía interna 1 sería energía interna porque ya conocíamos la entalpía y el trabajo de flujo, ¿no? Entonces la energía interna de la mezcla era igual a 37,27. ¿Qué más podemos calcular? Es un sistema cerrado y nos va a ser útil saber, de ser posible, la masa, ¿no? La masa de aire seco, que es la que no va a variar, porque la masa de vapor puede variar. ¿Cómo puede variar la masa del vapor de la mezcla? Porque puede haber condensado y esa masa de vapor puede disminuir. Entonces, conocer la masa de aire seco, que es la que se va a mantener constante, nos puede ser útil para los siguientes cálculos. Partiendo de la definición de volumen específico, que es la relación entre volumen total y masa, podemos despejar, ¿no? La masa es igual al volumen total sobre el volumen específico del aire seco, que ya lo calculamos en el paso 3. Entonces la masa del aire seco va a ser igual a 1,32 kilogramos de aire seco. Es el volumen, que es 0,55 metros cúbicos, es 500 litros más 50 litros, sobre el volumen específico, que es 0,415. Bien, con eso está definido el estado 1. Conocemos todas las variables de energía interna que nos interesa para el balance de energía y las demás, ya las conocemos también. Y ya conocemos la masa de aire seco. Con eso está definido el estado 1. Ahora vamos al estado 2. El estado 1 no hay, es bastante mecánico, como pueden ver, ¿no? Conociendo las variables, simplemente entramos a la tabla y usamos las ecuaciones que ya les mostré. Ahora hay que analizar el sistema para definir el estado 2. Hay que ver qué está pasando en el sistema. Lo único que conocemos del estado final es de que la temperatura final es de 16 grados centígrados. Nada más nos está dando el enunciado. No sabemos cómo llegamos a 16 grados centígrados. Estamos hablando de un tanque con un límite fijo que se conecta a otro con un límite móvil, ¿no? Que tiene un pistón que puede variar el volumen del tanque. Inicialmente, cuando el pistón estaba más o menos a la mitad, ese volumen de B era de 50. Ese era el dato que nos daba, ¿no? Bien, entonces vamos a asumir de que la presión se mantiene constante y de que el volumen total del estado 2 es de 0,50. ¿Qué quiero decir con esto? De que el pistón del tanque B bajó hasta el final del tanque. Ya no hay nada de aire en el tanque B, ¿no? El volumen de B es 0. Solamente tenemos el volumen de A que no puede variar porque el límite es fijo. Estamos asumiendo que pasa eso. Todavía no sabemos si pasó. No sabemos si realmente este pistón bajó hasta el final del tanque. Hay que comprobarlo con el dato final, el único dato que conocemos, que es el de temperatura final, 16 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura final. No puede ser menor, no puede ser mayor. Eh, pero sobre todo lo que nos interesa saber ahora es eh, qué pasó cuando el pistón cayó hasta el final del tope, cuando el volumen de B se hace cero. ¿Qué pasa con el aire? Analicemos. La presión es constante, es un proceso isobárico a presión constante. En esas condiciones se mueve el pistón, recordando un poco de termodinámica. Entonces, lo que está variando es el volumen y la temperatura. Como se trata de dos gases ideales, una mezcla de gases ideales, estamos tratando con un gas ideal. Podemos usar las ecuaciones de los gases ideales, esa es la ventaja. Se simplifican mucho los cálculos. Simplemente despejamos de esta ecuación temperatura, esta ecuación para gases ideales, porque ya conocemos el volumen 1, el volumen total 1, la temperatura 1,
116 grados centígrados hay que convertir a Kelvin. Y conocemos el volumen 2. Estamos asumiendo de que el volumen 2 es 0,50. Estamos asumiendo de que no hay nada en el tanque B. Por ahora solamente estamos asumiéndolo. Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo con la temperatura. Si el pistón de B baja hasta el final del tanque, este volumen se hace 0. Nuestro volumen total se hace 0,50 metros cúbicos. La temperatura en esas condiciones va a ser de 80 grados centígrados, ¿no? 353 Kelvin igual a 80,64 grados centígrados. Bien, recordemos que aquí la temperatura 1 tiene que estar en grados Kelvin, no se olviden de eso, porque si no van a estar mal sus cálculos. Bien, en esas condiciones, cuando el volumen de B se hace 0, cuando el pistón llega hasta el final del tanque B, la temperatura es de 80. ¿Qué nos decía el enunciado? Que el sistema se va a enfriar hasta 16. Si la temperatura final, la temperatura que nos da el enunciado, es menor a la temperatura de este estado, eso nos está diciendo de que esto sí está ocurriendo, ¿no? Porque no hemos sobrepasado ese límite inferior de temperatura. Si aquí nos hubiera salido una temperatura de 12 grados centígrados, al bajar el tope del cilindro, el cilindro B hasta el tope, si hubiéramos tenido una temperatura de 12 grados centígrados, esto nunca hubiera ocurrido, porque nuestra temperatura final es 16, ¿no? Si al bajar el cilindro hasta el final nos hubiera dado una temperatura de 12, este estado no ocurrió nunca, ¿no? Y directamente asumimos de que la temperatura final es 16 grados centígrados y tendríamos que hallar el volumen real, que sería diferente, ¿no? El pistón sí se va a mover, pero no hasta el final, digamos, ¿no? En ese escenario hipotético. Ahora, en el escenario real del ejercicio, ¿qué sucedió? El pistón bajó hasta el final, el volumen se hizo 0,50 y la temperatura nos dice que es 80. Es mayor a la condición final de temperatura, que es 16. Entonces, este estado sí está ocurriendo. El sistema, el pistón bajó hasta el final y el sistema se sigue enfriando, ¿no? El volumen ya no va a disminuir, pero probablemente la presión comience a cambiar. Entonces, así comprobamos de que este estado sí es real, sí ocurrió. El pistón sí bajó hasta el final y el volumen sí se hizo 0,50, porque nuestra temperatura es mayor que la condición final. La condición final es 16, nuestra temperatura en el estado 2 es 80. Bien. Y bueno, a partir de Disculpa, aquí, auxiliar. Entonces, cualquier temperatura mayor a 16 grados confirmaría esta hipótesis, ¿no? correcto, sí. Porque estamos hablando, sí, hay que hacer este análisis porque estamos tratando con un cilindro y con un pistón, un cilindro con pistón, ¿no? Eso complica un poco el análisis. Pero sí, es correcto lo que decís. Ese es nuestro valor de referencia, porque esa es la condición final que nos está dando el enunciado. Si tu temperatura acá hubiera dado 20, también sí está ocurriendo eso. El volumen sí se está haciendo 0,50. Eso es lo que estamos comprobando finalmente, de que el pistón cayó hasta el final, ¿no? Entonces sí. Bien, continuemos. Una vez tenemos el valor de temperatura, siempre tenemos que entrar a la tabla y leer los dos valores que leímos en el estado 1. Son la presión de saturación y la entalpía del vapor. Entramos a la tabla de saturación del agua, buscamos la temperatura, leemos el valor de la presión que corresponde a esa temperatura y el valor de la entalpía del vapor que corresponde a esa temperatura. En este caso tenemos que interpolar. La entalpía es igual a 631,46 kilocalorías por kilogramos de vapor. Y la presión de saturación es igual a 0,4989. Siempre que tengamos un valor de temperatura, vamos a entrar a la tabla para leer esos dos valores del agua, ¿no? La entalpía del vapor y la presión de saturación. Bien, antes de continuar definiendo el estado 2, hay que verificar qué pasó con la humedad relativa.
¿Qué pasó con si se saturó o no se saturó el aire? Hay que verificar siempre que se enfríe un sistema, que se enfríe. En este caso se está enfriando el sistema, está bajando la temperatura de 116 a 80. Siempre de que haya enfriamiento, hacen la verificación de la saturación. Si hay calentamiento, no tiene sentido que hagan esta verificación, ¿no es cierto? Porque al calentarse el sistema, la humedad relativa tiende a disminuir, no aumentar. Entonces no se va a saturar el aire. Eso es un dato importante por si les pone un ejercicio de calentamiento. Ha pasado en los semestres virtuales que, como era poco el tiempo, me imagino que es por eso, que les daba ejercicios de sistemas que se calentaban, porque son más cortos de resolver. Y seguramente nos faltó alguno que quiso ver si se saturaba el aire, ¿no? En un sistema que se calienta. Bien, en este caso nuestro sistema se está enfriando. Vamos a verificar si llega a existir condensación o no. Si llega a saturarse el aire. Una condición antes de la condensación es que el aire se sature. Si el aire se satura y se sigue enfriando, va a existir condensado. Si el aire no llega a saturarse, no va a existir condensado. En este caso tenemos un proceso isobárico, por eso nuestra verificación es la saturación isobárica. Hay dos maneras de verificar la saturación. Saturación isobárica a presión constante y saturación isocórica a volumen constante. Este ejercicio es interesante y me gustó iniciar con este porque vamos a verificar los dos tipos de saturación, la isobárica y la isocórica. Bien. El proceso fue isobárico, la presión total se mantuvo constante. Si la presión total se mantuvo constante, la presión de vapor también se mantuvo constante. Entonces la presión de vapor 2, hasta este punto de 100%, es igual a la presión de vapor 1, es 0,263. La presión de vapor pudo cambiar si se condensó el vapor de agua, ¿no? Es la única manera de que haya habido variación de presión de vapor. Pero hasta este punto, hasta el 100% de humedad, hasta 99,99, digamos, hasta ese punto, la presión de vapor se mantuvo constante, ¿no? Entonces vamos a asumir un estado imaginario, un estado 2', y vamos a decir de que el aire llegó a esas condiciones, ¿no? Pero hasta ese punto, hasta ese 100% de humedad, la presión se mantuvo constante. La presión sigue siendo 0,26 para el vapor. En ese punto en el que se saturó el aire, en el que es 100% de humedad, a esas condiciones de presión, le va a corresponder un valor de temperatura, que se llama temperatura de rocío. Es la temperatura que le corresponde al 100% de humedad. Bien, nosotros vamos a hacer una comparación para verificar si existió condensación. Con ese valor de temperatura de rocío que vamos a leer en un momento de la tabla, vamos a comparar ese valor con nuestra temperatura del estado 2. Nuestra temperatura del estado 2 es 80, ¿no? Si ese 80 grados centígrados es menor que la temperatura de rocío, eso nos dice que existió condensado. Si la temperatura del estado 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existió condensado. Se puede ver también gráficamente, ¿no? Si el sistema llega a saturarse y digamos que esta temperatura de rocío es 90, ¿dónde va a estar nuestro valor de 80? A la izquierda, ¿no? Aquí, digamos, 80 grados centígrados, la temperatura de rocío 90, ¿no? Es imaginario lo que estoy diciendo. Entonces, sobre esta línea de saturación va a haber una caída de presión hasta llegar a la temperatura de 90, ¿no? Si nuestra temperatura de rocío es 60, nuestra temperatura del estado 2 es 80, entonces nuestra temperatura va a estar a la derecha, ¿no? Y obviamente ni siquiera vamos a llegar al 100% de humedad, vamos a estar en un punto intermedio, aquí, digamos. A esa misma presión, nuestro valor de temperatura de 80 estaría en ese punto, ¿no? No vamos a llegar al 100% de humedad. Esa es la comparación que hacemos. Entonces, temperatura del estado 2 menor a temperatura de rocío, existió condensado. Temperatura del estado 2 mayor a temperatura de rocío, no existió condensado. Bien, entonces veamos cuál fue la temperatura de rocío. Con el valor de la presión, con ese valor de 0,263, entramos a la tabla. Ubicamos la presión en la tabla, 0,26, y leemos la temperatura. Va a estar entre 66 y 71.
Como eran solo los decimales, directamente podían tomar el valor de 66, ¿no? 0,263 y 0,261 tenemos en la tabla. Entonces, no era necesario interpolar, pero podían hacerlo si querían ser más precisos. 66 grados centígrados, 66,139 grados centígrados es la temperatura de rocío. La temperatura del estado 2 es 80, es mayor a 66, entonces no existió condensado. ¿Qué quiere decir? El aire nunca llegó a saturarse en estas condiciones de temperatura y presión, no llegó a saturarse el aire, entonces la humedad relativa del estado 2 no es del 100%. Eso estamos comprobando también. La humedad relativa no llegó a ser 100%. Es un valor intermedio entre la humedad relativa inicial, que era 15, y 100, ¿no? Sabemos que es mayor que 15 porque el sistema se está enfriando, pero no llega a ser 100% porque el aire no se llega a saturar, y también sabemos que no va a haber condensado porque no llega a saturarse el aire, la temperatura de rocío es menor que la temperatura del estado 2. La temperatura del estado 2 es mayor que la temperatura de rocío. Bien, sabiendo que no hay condensado, sabemos que la presión de vapor se mantuvo constante, ¿no? Acabamos de comprobarlo. La única forma de que haya cambiado la presión de vapor es si hubiera existido condensado. Como no existió condensado y estamos hablando de un sistema isobárico, ojo con eso, es un sistema isobárico, un proceso isobárico, perdón, del proceso del estado 1 al 2, y aparte de ser un proceso isobárico, no existió condensado. Entonces, la presión de vapor se mantuvo constante. Esas dos condiciones podían haber hecho cambiar la presión de vapor. Un proceso que no sea isobárico y una condensación del vapor de agua. Como no están sucediendo esas dos cosas, como es un proceso isobárico y no hay condensado, la presión de vapor del estado 2 es igual a la del estado 1. Ojo con esos conceptos teóricos, para no equivocarse, ¿no? en algunos cálculos. Bien, la presión de saturación la hallamos con la temperatura de 80 grados centígrados. La presión de saturación es 0,49. Nuestra humedad relativa es de 52,72 para el estado 2. Como no existió condensado, la relación de humedad se mantiene constante. Siempre que verifiquen que no hay condensado, la relación de humedad se mantiene constante. Entonces la relación de humedad del estado 2 va a ser igual a la del estado 1. ¿Por qué? Porque no hay condensado, no hay saturación del aire. En esas condiciones, la relación de humedad se mantiene constante. Bien. Vamos a la entalpía. La entalpía sería 0,24 por temperatura 2, no temperatura 1 acá. Temperatura 2 más relación de humedad por entalpía del vapor, que ya la hallamos de la tabla, con la temperatura de 80, ¿no? Simplemente reemplazamos los valores. La temperatura en este caso tiene que estar en grados centígrados, 80,64 es la temperatura del estado 2. La relación de humedad, que se mantiene constante, es igual a la del estado 1, por la entalpía del vapor, 631. Bien, la entalpía del estado 2 entonces sería 57,16 kilocalorías por kilogramos de aire seco. El volumen específico cambió porque el volumen total cambió también, ¿no? El volumen de B desapareció, entonces hay que calcular de nuevo el volumen específico. Es igual a 0,377. Constante R, la temperatura, 353, sobre masa molar del aire, por la presión parcial del aire, que es la diferencia entre la presión total, que sigue siendo 3, y la presión de vapor. Una vez conocemos la entalpía, la presión y el volumen específico, en este caso la presión no cambió, sigue siendo 3, podemos hallar la energía interna del estado 2, que es igual a 30,64. Con eso está definido el segundo estado. Bien, ahora vamos al estado 3. Volvamos a analizar nuestro sistema. En el estado 2, el volumen de B se hizo 0 y el sistema se sigue enfriando. Como el sistema se sigue enfriando, el volumen de B se va a mantener en 0, ¿no? La única forma de que este pistón suba es calentando, ¿no?
aumentando o variando la presión. Nuestro sistema se sigue enfriando. Entonces nuestro volumen ya es fijo. Tenemos un volumen definido, un volumen fijo para el caso del estado 3. Un sistema que se sigue enfriando. Como no puede haber variación de volumen, directamente asumimos que la temperatura es 16. La temperatura del estado 3 va a ser 16, es la temperatura final ya. Entonces el estado 3 va a ser nuestro último estado. Temperatura 3 igual a 16 grados centígrados. Volumen total se mantiene constante, es igual que el volumen total del estado 2, 0,50 metros cúbicos. Lo que va a cambiar en este caso ya es la presión, ¿no? Entonces, manteniendo el volumen constante, usamos esta ecuación porque es un gas ideal para hallar la presión 3. Ya tenemos la temperatura 3, es 16 grados centígrados, hay que llevarlo a grados Kelvin. Tenemos la presión 2 y la temperatura 2. Despejando, hallamos la presión. La presión del estado 3 es igual a 2,45 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué más podemos hallar con la temperatura? Como siempre, entramos a la tabla, ubicamos el valor de temperatura en la tabla de saturación del agua, perdón, y leemos el valor de la entalpía del vapor, que le corresponde, a esa temperatura le corresponde un valor de 604, y de la presión de saturación. A esa temperatura le corresponde un valor de 0,18. Bien, nuevamente hay que verificar si existió condensado, porque el sistema se volvió a enfriar. En este caso, el proceso del estado 2 al 3 es un proceso a volumen constante, entonces verificamos con la saturación isocórica. Bien, la misma idea, solo que manteniendo volumen constante. La presión de vapor varía, ¿no? Ya no se mantuvo constante. Bien, entonces asumimos un estado imaginario, un estado 2' o 3', como quieran nombrarlo, y hallamos el volumen específico del vapor. Como les decía al inicio, el único caso en el que se suele calcular el volumen específico del vapor es en tanques con límite fijo que se enfrían. Y este es el caso, es un tanque con límite fijo, porque sabemos que el pistón no se puede mover, porque el sistema se está enfriando, el pistón B. Entonces nuestro límite de A es fijo. Y es un tanque fijo que se está enfriando. Entonces calculamos el volumen específico del vapor para verificar la condensación. Asumimos de que el aire se está saturando al 100% y vamos a hallar nuevamente la temperatura de rocío para esas condiciones, ¿no? Cuando el aire llegó al 100% de humedad, variando el volumen, perdón, manteniendo constante el volumen pero variando la presión, a ese valor le corresponde una temperatura de rocío. ¿Cómo verificamos eso? Con el valor de volumen. Lo que se mantuvo constante en este caso fue el volumen. Entonces el volumen de 3, el volumen hasta la saturación, hasta este valor de saturación de 3' o 2', como quieran llamarlo, es igual al volumen específico del vapor del estado 2, del estado anterior, ¿no? Entonces, para calcular el volumen específico usamos los datos del estado anterior, porque se mantuvo constante hasta este punto del 100% de humedad, que es el que nos interesa para la temperatura. Hasta ese punto, el volumen específico se mantuvo constante. Entonces, calculamos el volumen específico del estado 2. Con la temperatura del estado 2, 80 grados centígrados, lo llevamos a Kelvin. La masa molar, que no cambia, 18 y sus condecimales. Y la presión de vapor del estado 2, que era 0,263, ¿no? Entonces, con esos valores, hallamos el volumen específico del vapor para el estado 2, que va a ser el mismo del estado 3' o 2', como quieran llamarlo, del estado de saturación. 6,32, ¿no? Entonces, resumiendo, calculamos el volumen específico del estado anterior para hallar la temperatura de rocío. Y hacemos la misma comparación. Si la temperatura del estado 3 es menor que la temperatura de rocío, existió condensado. Si la temperatura del estado 3 es mayor que la temperatura de rocío, no existió condensado. Volvemos a entrar a la tabla de saturación para hallar esa temperatura. En este caso no lo hacemos con la presión, porque no es una saturación isobárica. Lo hacemos con el volumen, 6,32,
entramos a la columna de volumen específico de vapor, porque este es volumen específico de vapor, y ubicamos ese valor de 6,32. A ese valor de 6,32 le corresponde una temperatura de 65,04 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura de rocío, ¿no? Entonces, a ver, resumiendo, ¿qué hicimos? Hallamos el volumen del estado anterior, porque el proceso es isocórico. Hallamos el volumen específico del vapor del estado anterior, del estado 2. Ese volumen se va a mantener constante para el vapor hasta el 100% humedad. Entonces, hasta que la humedad sea el 100%, hasta la temperatura de rocío, que es el valor que nos interesa, ese valor se va a mantener constante. La única forma de que cambie el volumen específico del vapor, en este caso, es si hubiera existido condensado. Si no, se mantiene constante. Hasta el 100% de humedad se mantuvo constante. Entonces, con ese volumen específico del estado anterior, entramos a la tabla, entramos a la columna de vapor saturado y leemos la temperatura que le corresponde, que es 65,04 grados centígrados. Y comparamos. Nuestra temperatura del estado 3 es 16, es menor que 65. Entonces, sí existió condensado en el estado 3. Si existió condensado, si verificamos que existió condensación, ¿qué conocemos? Conocemos la humedad relativa. La humedad relativa es del 100%. Siempre que existió condensado, que verificamos que existió condensado en un sistema que se está enfriando, la humedad relativa se va a mantener en el 100%, porque no, es la única forma de que siga condensando, ¿no? No va a haber un valor de humedad relativa del 110%, entonces para que baje la presión, baje el volumen, la humedad relativa se mantiene en el 100%. ¿Qué más conocemos? ¿Qué pasa cuando la humedad relativa es del 100%? Cuando la humedad relativa es del 100%, la presión de saturación es igual a la presión de vapor, ¿no? Entonces, como ya conocemos la presión de saturación, la conocimos entrando a la tabla con la temperatura de 16, ya conocemos también la presión de vapor, porque son iguales cuando la humedad relativa es del 100%, es 0,018. Calculamos entonces la relación de humedad. La relación de humedad ya no se va a mantener constante como en el estado anterior, porque existió condensado, ¿no? Calculamos la entalpía, conocemos la temperatura 3, acabamos de calcular la relación de humedad, ya conocemos la entalpía del vapor, porque entramos a la tabla con la temperatura 16 y así la hallamos. Y calculamos el volumen específico del aire, 0,34, ¿no? Finalmente, calculamos el valor de la energía interna, que es el valor que nos interesa para hacer el balance, porque es un sistema cerrado. La energía interna va a ser la diferencia entre la entalpía y presión 3 por volumen específico 3. Es menos 13,29 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Con eso queda definido el estado 3. El enunciado nos pedía determinar la masa del líquido que se condensa en caso de existir condensado. Ya verificamos de que sí existió condensado, entonces vamos a hallar esa masa del condensado. Vamos a partir del balance de masa. La masa inicial le va a ser igual a la masa final, porque estamos hablando de un sistema cerrado. La masa 2, la masa del estado 2, entonces va a ser igual a la masa del estado 3. Siempre para calcular la masa del condensado tienen que hacer una igualdad que tome en cuenta el estado en el que existió condensado. En este caso es el estado 3. Y al otro lado de la ecuación puede estar el estado 1 o el estado 2, que son estados anteriores. En este caso usamos el estado 2, les tiene que salir lo mismo. Y el estado 3, que es el estado en el que existió condensado, ¿no? Entonces es el estado en el que va a estar la masa del líquido. Para nosotros la masa total es igual a la suma de la masa del vapor y la masa del aire seco, porque el aire ambiental es la suma de esos dos valores, de esos dos componentes, del vapor y del aire seco. Entonces la masa 2 va a ser igual a masa del vapor más masa de aire seco. En el caso del estado 3 tenemos también el aire seco, tenemos el vapor de agua, pero adicionalmente tenemos masa de líquido, porque existió condensación. Entonces la masa total del estado 3 va a ser igual a la suma del aire seco, la suma de la masa del vapor y la masa del líquido que condensa. Entonces,
Dividimos esta ecuación entre masa de aire seco para eliminar estas incógnitas. Esto se va a hacer 1, esto se va a hacer 1, este 1 pasa a la izquierda a restar y se elimina, ¿no? Se simplifican estos dos valores de masa de aire seco. Y lo que nos queda es masa de vapor sobre masa de aire seco igual a masa de vapor 3 sobre masa de aire seco más masa de líquido sobre masa de aire seco. ¿Por qué dividimos entre masa de aire seco? Para llegar a valores conocidos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta relación de masas ya la conocemos. Es la definición de relación de humedad, ¿no? De la variable que hemos estado calculando. La relación de humedad es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Entonces, al dividir esta ecuación entre masa de aire seco, llegamos a un valor que ya conocemos y que podemos utilizar para estos cálculos. Entonces, esto es equivalente a la relación de humedad, a W, W2 y W3. La masa de aire seco ya la conocemos, la calculamos en el estado inicial. Esa masa no cambia. El aire seco, la masa de aire seco no cambia. Lo que puede cambiar es la masa del vapor, ¿no? Porque en este caso existió condensado. Entonces, como ya conocemos la relación de humedad 2, conocemos la relación de humedad 3, que son los equivalentes a esta relación de masa de vapor sobre masa de aire seco, y conocemos la masa de aire seco, podemos despejar masa de líquido de esta ecuación. Y reemplazamos los valores. Reemplazando los valores correspondientes para este ejercicio, tenemos que la masa de líquido es 0,072. Esa es la masa de líquido que se está condensando. Y por último nos pide el calor total intercambiado. Para eso hacemos un balance de energía. Como tenemos un pistón que se está moviendo, hay que tomar en cuenta el trabajo mecánico. Y nuestro balance de energía queda así. Masa final por energía interna final menos masa inicial por energía interna inicial. La masa final y la energía interna final está compuesta por la masa del estado 3 por energía del estado 3 más masa de líquido, porque hay condensado, por energía interna de líquido, menos las condiciones iniciales, que simplemente es masa inicial, masa de aire seco, por energía interna 1, más el trabajo que pudo haber existido por el movimiento del pistón. Bien, esta masa 1 y esta masa 3 es la masa de aire seco, ¿no? Esa masa no cambia, la masa de aire seco que calculamos inicialmente. Entonces podemos factorizar esos valores, masa de aire seco, por la diferencia entre la energía interna 3, la energía interna final, y la energía interna inicial, más masa de líquido, que ya la calculamos, por energía interna de líquido, más el trabajo, que el trabajo sucede entre el estado 2 y el estado 1, que es cuando se mueve el pistón, ¿no? La presión del estado 1 y del estado 2 son iguales, es el valor de 3, por la diferencia de volumen y nuestro factor para las unidades. Así calculamos el trabajo en este ejercicio. Conocemos todo menos la energía interna de líquidos. Ya conocemos la masa del aire seco, la energía interna 3, la energía interna 1, masa de líquido, presión del estado 2, volumen total de 2, volumen total de 1. Todo eso ya lo conocemos. Lo único que no conocemos es la energía interna de líquido. ¿Qué hacemos para el caso de la energía interna de líquido? Estamos hablando de un líquido de agua pura, ¿no? No tenemos tablas de líquido subenfriado, lo que hacemos, y no conocemos exactamente las condiciones en que está el líquido. Entonces lo que hacemos es hacer una aproximación con la temperatura de 10 grados centígrados, perdón, de 16 grados centígrados, que es la temperatura del estado 3. Siempre con la temperatura en la que existió condensado. En este caso es 16 grados centígrados. Repito, resumiendo para que se entienda mejor. Esta energía interna del líquido va a ser igual a la temperatura del estado en el que existió condensado. En este caso es el estado 3, es 16. Vamos a asumir de que ese valor es igual a 16. Ese valor de energía interna va a ser igual a nuestro valor de temperatura para ese estado. Entonces, asumiendo eso, podemos ya calcular el calor total intercambiado, que es igual a menos 69,08 kilocalorías. Tiene sentido que sea negativo porque es un sistema que se está enfriando, ¿no? Está perdiendo calor. Bien, con eso queda resuelto el ejercicio.
No sé si tienen Disculpa, alguna auxiliar. Ahí, ¿por qué pregunta puso masa del ambiente, con nuestro diagrama. masa 3 y masa 1? Esa es la masa de aire seco, la masa del estado 3 y la masa 1. Esa masa de aire seco no va a cambiar. La masa 1, la que calculamos al inicio, la masa de aire seco, va a ser igual en el estado 3. Eh, por eso la cambiamos por el valor del aire seco. Le corresponde a ese valor, que no cambia. La masa de aire seco no cambia. La que cambia es la que puede cambiar es la masa del vapor. Bien, nos falta el diagrama. Diagrama ciclométrico. Siempre hay que hacerlo en todos los ejercicios. Como les decía, les recomiendo trazar una línea que represente el 100% de humedad. Y a partir de ahí trazar los demás valores. En este caso, nuestra humedad inicial es 15%. A ese 15%, en ese punto 1, le corresponde un valor de temperatura y un valor de presión de vapor, ¿no? Si quieren pueden ponerle el valor o escribir temperatura 1, que era 116 y la presión de vapor 0,26. Nuestra humedad relativa del estado 2 es 52%. No hubo cambio de presión de vapor, la presión de vapor del estado 2 es igual a la del vapor del estado 1, entonces nuestro proceso va a seguir una línea recta hasta el 52% de humedad. A ese punto de 52% de humedad y presión de vapor le corresponde una temperatura 2 que es de 80. Finalmente tenemos un proceso isobárico del estado 2 al 3', en el que el vapor de agua, el aire ambiental se satura. Entonces primero llegamos a la saturación. En ese punto de saturación vimos que le corresponde una temperatura de rocío que es de 65 grados centígrados. Ese es el estado 3'. Hasta ese punto el volumen se mantuvo constante, el volumen de vapor, ¿no? Como el sistema se sigue enfriando más allá de la temperatura de rocío, existió condensado. Sobre la línea de 100% bajamos hasta la presión de vapor del estado 3 y la temperatura 3. La presión de vapor del estado 3 era 0,16, que algo así, ¿no? Y la temperatura 3, que es 16 grados centígrados. Bien, con eso queda resuelto el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta.